especial. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7 de Daniel, que recuerde que vimos hasta ahora, vamos a hacer más o menos el cuadre con la vez pasada, porque terminamos como en la mitad del capítulo. Hay 7 visiones en Daniel: la visión de la estatua, la visión del árbol, las 4 bestias, que fueron las que vimos en el estudio pasado, los 2 carneros con cuernos, que lo vamos a ver hoy, la profecía de las 70 semanas, el prototipo de Antíoco Epífanes y los últimos 3 años y medio. Esto es en todo el libro de Daniel, las 7 visiones que hay en Daniel. Vimos la primera parte del capítulo 7 cuando estábamos estudiando la visión de las 4 de las bestias, de las 4 bestias. Estábamos viendo a Babilonia, a Persia, a Grecia, y la 4ª bestia que decíamos que analizábamos, que es una unión, como lo dice la misma palabra, una unión en parte de hierro y en parte de barro cocido, que es esa unión final que analizábamos a través de lo que es el Islam con lo que es el catolicismo, todo lo que tiene que ver con Roma y con todo ese último gobierno mundial. Hoy vamos a continuar porque vamos a ver algo que es muy interesante. Hasta este momento el Eterno ha revelado las 4 bestias. ¿Con qué sigue el capítulo 7? Fíjense que cuando nosotros estudiamos desde el principio, que estudiamos la estatua del sueño de Nabucodonosor, estudiábamos que ese último imperio, esa última bestia que se levanta, viene a ser destruida por una roca, y decíamos desde el principio, afirmamos que esa roca es Yeshua. Pero porque sabemos que es Yeshua, vamos a mirar la prueba en el mismo libro de Daniel, sobre todo en la secuencia en que se está dando el evento. Sí, porque sigue el versículo 13, habíamos quedado en el versículo 12, y en el versículo 13, entonces dice, después de hablar de la 4ª bestia, sigue con un evento que pareciera no tener relación con nada, es como un paréntesis en medio de la descripción de las bestias. Pero ese paréntesis tiene mucho sentido. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad de acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Fíjense que prácticamente 2 versículos son los que están como en medio de la descripción de todo lo que es la bestia, especialmente la 4ª bestia. ¿Por qué viene esta visión de ese hijo de hombre que está yendo hacia el anciano de días a recibir todo el poder? Porque le está el Eterno revelando a Daniel quién es la roca que viene a destruir ese último reino. Fíjense algo que es muy interesante. Pensemos en este tema y por qué es Yeshua, por qué sabemos. En el tiempo de Yeshua, ¿qué era lo que es la pregunta que todos se hacían? Dice en Lucas 7:19, los envió Yeshua para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Los envió a Yeshua, Juan el Bautista envió a Yeshua para preguntarle,
¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lucas 7:20 dice, los hombres vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte si eras tú el que había de venir o si esperaríamos a otro. ¿Por qué estaban esperando a alguien? Estaban esperando a alguien porque Daniel había profetizado, eso lo vamos a ver apenas hasta la próxima semana, pero Daniel había profetizado el tiempo exacto en el que el Mesías venía a morir y exactamente había anunciado el tiempo y aún el día exacto en que el Mesías moriría. Dice en Daniel 9:26, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ellos sabían entonces que tenía este lapso de tiempo para que el Mesías apareciera. Por eso todos los eventos extraordinarios que sucedieron en Jerusalén y en Israel en general en el tiempo desde el tiempo del nacimiento de Yeshua, hacía que todos se preguntaran, bueno, que todos estuvieran con la expectativa de que nacería el Mesías, porque ellos sabían que era el tiempo por la profecía de Daniel. De la misma manera que nosotros hoy sabemos que estamos en los últimos tiempos y cualquier evento que ocurra, nosotros ya lo podemos relacionar porque la higuera ya reverdeció, que es el punto que nos da a nosotros el punto de partida de los últimos tiempos. Entonces, fíjese qué pasaba en el tiempo de Yeshua. Recuerde que muchos eventos habían sido muy conocidos y además muy catastróficos, como la muerte de los niños inocentes por parte de Herodes. Pero también el nacimiento de Yeshua había sido anunciado a los pastores, que sabemos que los pastores eran levitas que cuidaban las ovejas del rebaño, las que estaban separadas para el sacrificio. Por lo tanto, mucha gente sabía. Encontramos a Ana, la profetisa, anunciando el nacimiento, a Simeón anunciando el nacimiento. Es decir, había un movimiento diferente en el tiempo de Yeshua. Cuando ya Yeshua se hace presente y empieza su ministerio, hay dos títulos que forman conflicto. Uno que es el título de Hijo de Dios y el otro que es el Hijo del Hombre. Uno normalmente tiende a pensar que Hijo de Dios hace referencia a la naturaleza divina de Yeshua y que Hijo de Hombre hace referencia a la naturaleza humana, al hecho de que la palabra del Eterno se hubiera hecho hombre. Pero en realidad es completamente opuesto. El problema se presentaba cuando Yeshua se identificaba a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué se presentaba ese problema? Porque lo que él estaba afirmando era que él era el Hijo del Hombre que vio Daniel. Entonces, no solamente Daniel anunció el tiempo, anunció el día de la muerte, anunció la forma de la muerte, sino que también él, como él habló del Hijo del Hombre, cuando Yeshua aparecía y decía ser el Hijo del Hombre, nosotros por eso es que vemos que trataban de matarlo. No cuando decía que era Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios era un título que recibían los que eran reyes de Israel y que tenían además el título de Mesías. Recordemos que Mesías significa el rey de Israel. Saúl, David, ellos todos fueron Mashiach. Ellos fueron reconocidos como Mesías, nos lo dice el Tanaj mismo en hebreo, y eran llamados hijos de Dios. También nosotros, nos dice por ejemplo el libro de Juan, dice que a todos los que creímos en Yeshua nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, hijo de Dios no formaba ningún problema porque hijo de Dios es un hombre que cree en el Eterno. Por eso Yeshua decía que lo llamáramos Padre. Ustedes orarán así, Padre nuestro, porque nosotros somos sus hijos. Entonces, el término hijo de Dios no tenía conflicto,
Pero cuando Yeshua decía, yo soy el Hijo del Hombre, y así se identificaba él, lo que entendía el pueblo judío en aquel tiempo era que él estaba afirmando ser ese Hijo de Hombre que había recibido delante del Eterno todo poder y autoridad sobre todo reino, sobre toda lengua, sobre toda nación, además de todo poder en el cielo y en la tierra. Fíjense, ¿qué vio Daniel? Daniel vio por lo menos 2 tronos, vio 2 figuras divinas o celestiales, porque vio al anciano de días y vio a otro más joven. Es muy interesante que en la literatura judía más antigua siempre se habla del más joven, y al más joven, al que había visto Daniel, en la literatura judía lo llamó Metatrón, que tiene las mismas digamos, la misma descripción con la que nosotros conocemos a Yeshua. Y vio que había una ceremonia en los cielos. ¿En qué consistía la ceremonia? Se habían colocado los tronos, el anciano de días se sentó en el trono y llegó el Hijo del Hombre escoltado y llegó hasta el anciano de días y le otorgó todo dominio, gloria y reino, para que todas las naciones le sirvieran. Y dice que es un reino eterno, un dominio eterno, un reino que jamás sería destruido. Por eso era tan ofensivo para los judíos, digamos, para los fariseos, para los que lo escuchaban en las sinagogas, decir que él fuera el Hijo del Hombre. Eso era absolutamente ilógico para ellos. Por eso, inclusive en una ocasión le dicen, cuando él se identifica como el Hijo del Hombre, le dicen, pero si usted es hijo de José y de Miriam, ¿cómo dice que es el Hijo del Hombre? Porque en la mentalidad de ellos sabían que estaba hablando del que había recibido todo dominio. Y fíjese que en la frase misma de Yeshua, él confirma ser ese ser que recibió el dominio. En Juan 3:13, por ejemplo, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, cuando él dice, yo descendí del cielo, pues aún más está confirmando que está hablando del que vio Daniel. Nosotros normalmente en el cristianismo asociamos este evento a un tiempo final, cuando Yeshua fuera a regresar, pero es un error, porque si nosotros estamos analizando la secuencia, lo vemos que es parte del anuncio. Daniel estaba anunciando la venida del Hijo del Hombre, y Yeshua dice que él es el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Todo entender este evento yo digo que es una prueba, reina, contra esa enseñanza que hoy se está extendiendo tanto, de que Yeshua es un hombre cualquiera, es un hijo de José y de Miriam, hijo biológico de José y de Miriam. Eso es completamente absurdo, contra el Tanakh, contra todo, porque Yeshua mismo lo está diciendo que él es el Hijo del Hombre de Daniel 7. Marcos 2:10 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Y el único que perdona pecado es el Eterno. ¿Por qué tenía Yeshua esa potestad de perdonar? Porque le había sido entregada en la visión de Daniel. Dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es Señor de todo, porque le fue entregado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Marcos 14:62, Yeshua dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí está confirmando. ¿Dónde lo había visto Daniel? A la diestra en el otro trono, porque Daniel vio por lo menos 2 tronos. Marcos 9:12. Dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Qué estaba anunciando acá? Que el Hijo del Hombre que Daniel vio, además es Isaías 53, es el siervo sufriente, era el que tenía que padecer mucho. Fíjense que es muy interesante ver que hay muchas personas, bueno, cuando uno lee la interpretación del libro de Daniel desde el judaísmo, se dice que este Hijo del Hombre es Israel. Bueno, en mi concepto y con todo respeto,
completamente absurdo, porque el Eterno no le iba a dar toda su autoridad en el cielo y en la tierra a un ser humano. Eso es imposible. Nunca le... Y aquí no está hablando de un pueblo, está hablando de una persona que recibe y recibe un reino eterno. Y también aquí está diciendo que el Hijo del Hombre, dice el mismo Yeshua, es el mismo siervo sufriente de Isaías 53. También el judaísmo dice que en Isaías 53 es Israel, lo que también es completamente ilógico, porque la característica que tiene Isaías 53, el siervo sufriente, es que jamás pecó. Y Israel ha pecado siempre y sigue pecando, o seguimos pecando, porque somos un pueblo de dura cerviz. Mateo 19, 28, dijo Yeshua, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Él está diciendo, tengo un trono de gloria. Por eso era que trataban de matarlo, porque a ellos les parecía completamente una blasfemia. En Mateo 28, 18, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pensemos una cosa para todos aquellos que se están creyendo el cuento de que Yeshua es un hombre común, hijo de José y de Miriam. Ustedes se imaginan un ser humano con todo el poder en los cielos y en la tierra. Si nosotros vemos aquí que la persona que tiene un poder absoluto, digamos, en los países se convierte en un tirano malvado, porque el ser humano no puede manejar la autoridad absoluta. Una persona que tiene la autoridad absoluta en un país se vuelve, oprime a su pueblo, acaba con su pueblo, son tiranos, por eso se les da ese nombre. Ahora, ¿cómo vamos a pensar nosotros que el Eterno le hubiera podido dar a un ser humano normal toda la autoridad en el cielo? En el cielo es tener la autoridad sobre digamos, con el Eterno mismo, sobre los ángeles, sobre todo lo que hay en los cielos. O sea, eso es absolutamente imposible que Yeshua sea un hombre. Yeshua, como nos dice la palabra, es la palabra del Eterno, el que fue separada, la luz del primer día. Entonces Yeshua dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, todo el poder. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Yeshua con esto? Si alguien quiere saber un poco más de este tema, yo lo invito a que vea en mi muro de YouTube el estudio de Yeshua, el Hijo del Hombre, para que vean toda la diferencia con lo de Mesías, con lo de Mashiach, bueno, todo esto que es bien interesante. Pero miremos aquí nomás esto. Entonces, ¿qué le estaba revelando el Eterno a Daniel? Le estaba revelando quién era la roca que venía a destruir la cuarta bestia. Por eso el versículo 19, Daniel, después de ese paréntesis, vuelve y conecta con el tema de la bestia. Entonces dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Esta cuarta bestia, recordemos que es la bestia final, es la que se va a levantar, y que dice que era espantosa en gran manera. Dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y vencía. Es decir, aquí es lo que aquí estamos hablando de que de la cuarta bestia, de toda esa unión entre el Islam, entre Roma, entre todos los gobiernos del mundo uniéndose bajo el estándar de esa izquierda opuesta al Eterno, en contra de los mandamientos del Eterno. Entonces estamos viendo que de allí es de donde sale ese cuerno pequeño que es el antimesías. Dice que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y que parecía más grande que sus compañeros. Dice, y veía yo que este cuerno
hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se le va a dar ese poder de perseguir al pueblo de Elohim? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que saber que esas primeras bestias tuvieron, digamos que un poder regional, pero esta última bestia reúne a todos los pueblos. Es lo que se ha llamado ese nuevo orden mundial. Todos los pueblos unidos contra Israel, como nos lo dice mismo Zacarías 12. Dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y los 3 reyes derribará. ¿Quiénes son estos reyes? Realmente no sabemos. Mucho se había hablado de que eran los países europeos y quiénes entraban y quiénes salían, pero eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido porque, como vimos la vez pasada, el Islam es el que está poniendo ya como sus bases sobre todo los países de la tierra. Y esos 10 reyes que se van a levantar, los vamos a ir identificando en la medida en que ellos se manifiesten. Pero nos dice otra vez, está hablando de ese cuerno pequeño, dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, varias, las características son, es blasfemo, siempre está contra el Eterno. Fíjense y verá que como estamos viendo organizarse la política mundial, estamos viendo que los gobiernos de izquierda están tomando el control de los países. La gente misma está apoyando que estos gobiernos que son en contra del Altísimo, en contra de los mandamientos, que promueven el aborto, que promueven la homosexualidad, todo lo que el Eterno prohíbe, ellos lo promueven. Entonces, y que empiezan toda una persecución religiosa. Estamos viendo que todo esto está tomando ya posición, digamos, de la manera como está siendo anunciado. Dice que a los santos del Altísimo quebrantará una persecución religiosa sin precedente, y dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Nosotros sabemos, bueno, pero los tiempos y la ley ya fueron cambiados, y fueron cambiados por Roma, ¿sí? Porque recuerde que los últimos tiempos, esta cuarta bestia comienza desde el mismo tiempo de Yeshua. Aquí lo acabamos de ver cuando sabemos que viene después de la muerte del Hijo del Hombre, viene la destrucción del templo y comienza todo ese último tiempo que llega hasta nuestros días. Dice, pero entonces dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que quiere decir tiempo sería 1 año, tiempos 2 años, son 3 años, medio tiempo son 3 años y medio. Ahorita lo vamos a comprobar a través del libro de Apocalipsis. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuál es el juez? El juez nos dice acá fíjense, dice que hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es el que viene? ¿El anciano de días, que es el Eterno, o Yeshua? Nosotros sabemos que cuando Yeshua ponga los pies sobre el monte de los olivos, volverá al Eterno y volverán a ser un ejad. Así que por eso la palabra dice en Isaías 14 que Yahweh será el rey sobre toda la tierra. Y nos dice también Apocalipsis que Yeshua es el rey sobre toda la tierra, porque de nuevo serán uno. Recordemos que el mismo Yeshua va a reinar con el nombre de Yahweh, justicia nuestra. Yahweh Sidkenu, justicia nuestra.
Entonces dice que cuando venga ese juez, él quitará, pasados esos 3 años y medio, él quitará todo el dominio a esta cuarta bestia. Y dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Recordemos que cuando Yeshua vuelva, él es rey sobre toda la tierra, e Israel va a reinar sobre la tierra entera. Nosotros vamos a reinar con el Mesías ya para siempre, porque ya después del milenio es la Nueva Jerusalén. Ahora, miremos entonces en esta imagen y vamos a descubrir las características de ese cuerno. Entonces, sale de la cuarta bestia. Ese cuerno va a salir de la cuarta bestia. Se ha dicho siempre que el antimesías, por ejemplo, que si es el papado, no puede ser el papado. No puede ser el papado. Definitivamente me inclino a pensar, esto sí es una opción que personalmente yo veo, que el antimesías surge más bien primero tiene que tener la descendencia, tiene que ser descendiente de judíos, pero debe estar dentro del pueblo musulmán. Esto, como veíamos, no es nada difícil porque cuando uno de los falsos mesías del judaísmo se convirtió al Islam, muchos se convirtieron con él al Islam, pero tienen en su sangre la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, entonces el cuerno sale de la cuarta bestia, destruye 3 cuernos, destruye 3 de los poderes que hay en ese momento. Dice que tiene ojos de hombre, que tiene una boca que habla blasfemia, es más grande que todos los cuernos, hace guerra contra los santos, cambia los tiempos y la ley, cambia la Torá, gobierna 3,5 años y será destruido en el fuego. Esto precisamente nos lleva a Apocalipsis, como vimos, donde nos dice que en el lago de fuego solamente van a estar sufriendo eternamente Hasatán, el antimesías y Hasatán, el antimesías y el falso profeta. Ellos son los únicos que van a sufrir para siempre en el lago de fuego. Ahora, miremos esto. Recordemos que una cabeza simboliza un reino. En Apocalipsis 17:9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces estamos hablando de reinos, estamos hablando de países, estamos hablando simplemente de lo que nosotros hoy tenemos y conocemos. Las bestias son imperios encabezados por reyes. Entonces representan naciones y quien lo esté gobernando. Y como hoy estamos viendo que se está eligiendo en cada país y se está luchando para que se elijan personas que se opongan definitivamente al Eterno, pues no va a ser difícil encontrar ya un clima adecuado para que esto se dé. Entonces Daniel 7:28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Miremos este cuadro para comparar Daniel 7 con Apocalipsis 13, que nos está hablando de la bestia final. En Daniel 7, la cuarta bestia tenía 10 cuernos. En Apocalipsis 13 igual. En Daniel 7, el cuerno pequeño tenía ojos y boca que hablaba blasfemias. En Apocalipsis 13 le fue dada una boca que blasfemaba. El cuerno hablaba contra el Altísimo, la bestia blasfema contra el Eterno. El cuerno persigue a los santos, la bestia hace guerra contra los santos también en Apocalipsis 13. Y el dominio del cuerno será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y dice en Apocalipsis 13 que la bestia tiene poder 42 meses, o sea, 3 años y medio. Por eso yo les decía que tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio confirmado en Apocalipsis 13. Entonces, todo esto es la bestia final.
Ahora, hasta allí llega esta visión y comienza en Daniel 8 otra visión que es una visión a más corto plazo. Es una visión que ya no es para el final, es una visión que se va a cumplir y se cumplió de hecho literalmente antes de que apareciera Yeshua, inclusive el Hijo del Hombre que vio Daniel, y antes de todo ese tiempo final. Vamos a ver Daniel 8. En el año tercero, 553, antes de Yeshua, del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Fíjense, una cosa que es interesante, de aquí en adelante el libro está escrito en hebreo. El libro de Daniel está escrito en arameo hasta el capítulo 8. Del capítulo 8 en adelante está escrito en hebreo. Y dice, y vi en la visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de Persia. Es decir, estaba en Irán, que es el antiguo Persia, en la provincia de Elam. Y vi en esta visión, estando junto al río Ulai, río más caudaloso de Irán, es el río más caudaloso de Irán hoy, que se llama el río Karum, y vio la visión del carnero y del macho cabrío. Fíjese, dice, alcé los ojos, miré y he aquí un carnero que representa a los reyes de Media y Persia, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. ¿Por qué le pongo yo de una vez? Para las personas que de pronto no han visto, no han leído el libro. ¿Por qué le pongo de una vez que el carnero son los reyes? Porque el mismo libro de Daniel lo dice. Eso no es ninguna interpretación de nadie. La interpretación viene dada en el libro. Dice que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Si la diferencia entre el poder que tenía Media o el poder que tenía Persia. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. ¿Quién dice el libro de Daniel que es este macho cabrío? Alejandro Magno, Alejandro el Grande, es el macho cabrío. Entonces dice que él venía y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró los 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Perdón, yo cierro acá algo, ya listo. De su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Recordemos que ese reino de Alejandro Magno fue algo grandioso en muy corto tiempo. Dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ya lo vimos antes, cómo salieron los 4 reyes a la muerte de Alejandro Magno, que murió muy joven, casi que empezando su reinado. Entonces, un reinado poderoso, pero un reinado que acabó. También dice que fue quebrado, que recordemos que murió de una manera imprevista y 4 reyes salieron de él. Ahora, de esos 4 reyes salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí es donde entramos a hacer el análisis del que nosotros ya conocemos por la historia, que fue el Antíoco Epífanes. Nosotros sabemos por la historia y sabemos por el libro de Macabeos que esta historia fue cumplida de una manera, esta visión fue cumplida de una manera extraordinaria. Dice entonces que ese cuerno pequeño creció y se engrandeció hasta el ejército del cielo.
y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea, tuvo un inmenso poder y aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Por qué sabemos que se cumplió esto? Por la profanación del templo. Si ustedes quieren leer todo lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, ustedes lo pueden leer en Primera y Segunda de Macabeos, que hace un relato exacto de todo lo que ocurrió. Fíjense, el verso 12 es muy importante, que dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué dice que quitó el continuo sacrificio? Porque recordemos que él tomó posesión del templo, él profanó el templo y él hizo que se suspendiera absolutamente todo sacrificio en las mañanas y en las tardes. Entonces oía un santo, a un K2 que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 1200, 300 tardes y mañanas. Tardes y mañanas. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Por qué dice que tardes y mañanas? Porque está hablando, está contándolo a través de los sacrificios. Recordemos que se hacían sacrificios en la tarde y sacrificios en la mañana. Y dice, y luego será purificado el santuario. Entonces, 2300 tardes y mañanas. Vamos a ver después esto. Sigamos. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. O sea, el que aparece en este momento es el ángel, es Gabriel el ángel, y dice que vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Aquí dice que la visión es para el tiempo del fin, pero esta visión se presentó antes de que viniera el que ya dijimos que era el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros encontramos que hay un principio en las Escrituras que el Eterno nos lo dio desde siempre, que nos dijo que Él nos había revelado el fin desde el principio y que todo lo que fue será, que no hay nada nuevo debajo del sol. Porque sabemos que también esta visión es para el futuro, que se cumplió con Antíoco y se vuelve a cumplir en el futuro. Porque el mismo Yeshua lo advirtió, que la desolación, la abominación desoladora vendría de nuevo. Así que cuando nosotros aprendemos lo que pasó con Antíoco, podemos tener los recursos para entender lo que va a suceder cuando la abominación se vuelva a presentar. Por eso dice que es para el tiempo del fin. Y aquí nos da la interpretación. Por eso les decía que aquí no hay nada que interpretar ni nada que agregar. Él dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ya sabemos por la historia los 4 reyes que no tenían la fuerza de Alejandro Magno, pero que de todas maneras dividieron el control de la tierra. Dice que al fin del reinado, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. Fíjese, como les acabo de decir, tenemos que tomar estas palabras como unas palabras para el tiempo de Antíoco y para el futuro. Dice que ese cuerno se levantará cuando los transgresores lleguen al colmo.
Nosotros estamos viendo eso en el mundo hoy. Estamos viendo la maldad llegar al colmo. Estamos viendo las personas eligiendo criminales, asesinos, narcotraficantes, de todo por encima de gente honesta, y la gente honesta más bien acusada. O sea, estamos viendo un apoyo sin precedentes a todo lo que es maldad. Y dice, se levantará entonces un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grande ruina. ¿Por qué el poder no es con fuerza propia? Porque sabemos que detrás de todo esto está la autoridad de Hasatán. Esto lo vemos a través del libro de Apocalipsis más claro, cuando dice que vendrá en el poder de Satanás. Dice, y causará grandes ruinas y prosperará. Decir, esto que nosotros estamos viendo comenzar va a prosperar. Esto ese fin viene y viene con devastación. Dice, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. O sea, nosotros si algo tenemos que estar nosotros preparados es para enfrentar todo este tiempo que viene. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Fíjense qué interesante, y vamos a ver en un momento. Yo no sé si ustedes saben cómo murió Antíoco Epífanes, porque esta profecía es para él y esta profecía es para el antimesías. Cuando dice que él se levantará contra el príncipe de príncipes, él se declarará como Dios en la tierra, o por lo menos en Israel, y será quebrantado, pero no por mano humana. La visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Miremos un poco toda esta interpretación. Ya vimos, Medio y Persia son los cuernos, Darío de Media y Ciro de Persia son los dos cuernos. Los persas fueron hacia el oeste, conquistando el Medio Oriente y el Mediterráneo. Al norte conquistaron Asia Menor y se desplazaron a Europa y al sur y conquistaron también Egipto. El macho cabrío fue identificado con Grecia. En principio los 4 reyes fueron tolerantes con Israel, pero con la presencia de Antíoco Epífanes hubo una gran persecución en los últimos 4 años de su reinado. Desde Antíoco IV hasta Antíoco VII no hubo orden de asimilación y el templo se mantuvo intacto. Recordemos esto, Antíoco no es solo una persona, son varios Antíocos. Por eso hay muchas veces confusión con la historia. El macho cabrío engrandecido es Alejandro el Grande, quien murió a los 32 años. Daniel 8:8, que decía que, ya lo vimos, que se engrandeció sobremanera, pero que estando en su mayor fuerza fue quebrado. En su mayor fuerza, ¿por qué? Pues porque tenía como 32 años, él estaba muy joven y fue quebrado, y salieron los 4 reyes. Su reino había llegado hasta la India y enfrentó a Darío de Media en la batalla de Isus en Asia Menor, venciéndolo estrepitosamente. Es un poquito de historia como para saber de la manera que se cumplió. Uno de los 4 cuernos surgió, el cuerno pequeño, y que creció, y ese cuerno fue Antíoco Epífanes. En Primera de Macabeos del 7-9 lo podemos leer. Ahora, vamos a este versículo que dice, al verso 12, dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y dice que echó por tierra la verdad, Antíoco Epífanes, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué es la verdad? ¿Qué fue lo que echó por tierra la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Emet, y Emet representa al Eterno mismo, como dice en Jeremías 10:10. Jeremías 10 dice que Yahweh es Emet, Él es la verdad misma.
Él es la verdad. Él es llamado Elohim Emet y también el Elohim viviente y el Rey para siempre. Entonces, cuando dice que echó por tierra la verdad, él se declara por encima mismo de Elohim. Dice, mas Yahweh es el Dios verdadero, sigue diciendo Jeremías. Él es Elohim Emet. Ahora, la palabra Emet también tiene que ver con Yeshua, porque Yeshua es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Emet. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco? Fíjense, ¿por qué dice que echó por tierra la verdad? Porque cuando él quería a toda costa helenizar al pueblo de Israel y quería implantar toda la filosofía griega. La filosofía griega que es completamente opuesta a la hebrea, porque la griega está centrada en el hombre mismo. El hombre es el importante. En el pensamiento hebreo es el eterno el que ocupa todo el primer lugar. Por eso prohibió todo lo que era clave en la observancia judía. Prohibió el estudio de la Torá. Vimos que venía para cambiar la ley. Prohibió el estudio de la Torá, prohibió la observancia del Shabbat, él prohibió la circuncisión, la santidad del matrimonio y anuló el calendario del Eterno. Cuando nosotros vemos todas estas características, pues rápidamente las conectamos con Roma, porque fíjense, todo el gobierno del antimesías está relacionado para el último tiempo con el establecimiento de un nuevo sitio para supuesto templo que no es en Jerusalén, sino en Roma. ¿Y qué salió de Roma? Lo mismo, se prohibió el estudio de la Torá diciendo que estaba abolido, la observancia del Shabbat se cambió al domingo, se prohibió la circuncisión, ya se prohibió que los niños se circuncidaran, y el calendario del Eterno fue cambiado por el calendario gregoriano. Fíjense que todo lo que fue será, y nosotros llamamos viendo esos dos reinos paralelos y completamente identificados en sus características. ¿Quién fue Antíoco Epífanes? Era de la dinastía seleucida. Él tomó el trono de Siria y conquistó y oprimió las tierras del sur y de oriente. La tiranía está relatada, ya les dije, en el libro de Macabeos. Él sacrificó un cerdo en el templo, en el lugar santísimo, y esparció las cenizas por todos los rincones. O sea, la profanación fue lo que estaba anunciado, que se enfrentaría inclusive al Eterno. Introdujo toda clase de inmoralidad en el pueblo. Cambió la fiesta de Sukkot por una fiesta al dios Baco, que era el dios del vino. Ustedes recuerdan, eso es muy interesante porque ya varias veces, ustedes recuerdan lo que había pasado con Jeroboam cuando se dividió Israel entre las dos casas. Lo primero que hizo Jeroboam para que la casa de Israel no se regresara con la casa de Judá a Jerusalén fue cambiar la fiesta de Sukkot. Cuando pasamos el tiempo y venimos a Roma, encontramos lo mismo, la fiesta de Sukkot cambiada hacia el tiempo de Navidad, que está relacionado con puro paganismo. Ahora, miren esto tan interesante. Antíoco nos dice la historia que él impuso la obligación de adorar a Júpiter olímpico, que era uno de los dioses griegos. ¿Por qué les digo que esto es muy interesante? Porque las personas que hemos ido al Vaticano, nos hemos encontrado, por lo menos en mi caso fue la primera sorpresa, ustedes saben la historia, que porque yo en ese entonces era católica, mi primera sorpresa y de lo que ocasionó que yo me saliera inmediatamente de la iglesia, fue encontrar que la estatua del supuesto San Pedro en la entrada de la basílica tiene un aviso al lado que dice, esta es la estatua de Júpiter olímpico, hoy adorada como San Pedro. Fíjese, el Antíoco Epífanes ordena adorar a Júpiter olímpico y no es una casualidad que en medio de la iglesia de San Pedro en el Vaticano
que es el centro. Cuando uno entra, lo primero que se encuentra es esa estatua que dice allí. Eso no es ningún misterio. Ahí está escrito en latín que es la estatua de Júpiter olímpico. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Más de 100,000 judíos fueron asesinados. Fíjense lo que dice Primera de Macabeos 41 al 47, por ejemplo. Dice, el rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial y ofrecieron sacrificio a los ídolos, profanaron el Shabbat. Lo más triste, allí surgen los macabeos, pero la mayoría del pueblo judío en aquel tiempo se doblegó ante Antíoco Epífanes. Y dice el mismo libro que muchos trataban de disimular la circuncisión porque se abrieron los gimnasios por primera vez en Israel. Pero a los gimnasios los hombres asistían desnudos y decía que el pueblo judío que asistía, que se había asimilado, intentaban inclusive cubrir la circuncisión. Como todo lo que fue será, nosotros tenemos que estar muy atentos porque nosotros ya estamos viendo muchas cosas muy significativas. Ustedes están viendo, por ejemplo, una de las personas que está dirigiendo a nivel mundial todo esta batalla contra el Eterno es George Soros. Y Soros es judío. Soros es judío. Marx, que era también judío, es uno de los fundadores del comunismo ateo. O sea, nosotros tenemos que estar alerta. No quiere decir que todo el pueblo judío, no, porque de todas partes de la casa de Israel también, la mayoría lo vemos hoy de acuerdo con el sistema del antimesías. Así que así como fue anunciado en ese tiempo que en el pueblo de Israel muchos se unieron al antimesías, al cuerno pequeño que era Antíoco, muchos se van a unir en este tiempo, se van a asimilar al antimesías. Sigue diciendo que, bueno, la abominación desoladora en Macabeos fue colocar la imagen de Zeus, pero Yeshua, recuerden, anunció otra abominación desoladora. Yeshua dijo que cuando el templo fuera levantado, el antimesías entraría en el templo y se declararía él mismo como Elohim. Así que nosotros ya conociendo el pasado, conocemos el futuro. En segunda de Macabeos 6, 1, 2 dice, la helenización del país y la persecución religiosa. Poco tiempo después, dice, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios, a profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico. Recuerda lo que les acabo de decir, en Roma está la estatua de Júpiter olímpico, y a dedicar el del monte Gerizim a Júpiter hospitalario conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. ¿Por qué? Esto es muy interesante, porque esto lo dice Macabeos, pero ¿por qué puso la otra estatua de Júpiter olímpico en el monte Gerizim? Porque en el monte Gerizim estaban los samaritanos, y los samaritanos eran el único grupo que había quedado de la casa de Israel, los únicos que se reconocían como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero que no aceptaban, a diferencia de los judíos, ellos no aceptaban que el templo estuviera en Jerusalén, sino que ellos decían que el templo tenía que estar en el monte Gerizim. Es decir, que aquí nos está diciendo que el engaño fue para ambas casas de Israel, porque en Gerizim estaba el pueblo samaritano. ¿Cuál fue el decreto de Antíoco? Dice, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con orden escrita de que adoptaran costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios, las libaciones tenían que suspenderse. Los Shabbat y las fiestas tenían que ser profanadas. El santuario y las cosas santas tenían que ser mancillados.
debían erigirse altares, recintos sagrados y templo a los ídolos. ¿Qué hizo Roma? Es muy interesante porque Roma hizo lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. Roma erigió altares, recintos sagrados, templos a los ídolos, que la iglesia de la Virgen de no sé qué, de los santos de toda clase de ídolos. Y dice, sacrificando cerdos y otros animales impuros. ¿A ustedes no les parece muy interesante que, bueno, por lo menos en Colombia, yo no sé si en otros países, pero en Colombia la costumbre era que el 25 de diciembre, o el 24 al 25 de diciembre, que supuestamente era el nacimiento de Jesús, siempre se mataban cerdos en todas partes, esa era la costumbre. O sea, uno sin darse cuenta cómo estaba de asimilado a todo esto. Dice, los niños no debían ser circuncidados. Aún hoy encontramos una oposición impresionante a la circuncisión. Aún muchas personas que vienen a las raíces hebreas se oponen a la circuncisión. Pensamiento de Antíoco. Y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impureza y de profanaciones, olvidando así la Torá y toda clase de prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. Y en estos términos escribió a todo su reino y además nombró inspectores sobre el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. La restauración del templo fue en 1090 días desde la muerte de Antíoco pasaron 1090 días desde la muerte de Antíoco hasta el día en que comenzó la restauración. ¿Cuánto tiempo duraría la visión? 2.300 sacrificios de tarde y de mañana. ¿Qué quiere decir? Si eran 2.300 sacrificios, eran 1.150 días. Aquí no casan exactamente, pero es que las fechas tampoco están tan exactas. Y nosotros sabemos que las profecías siempre se cumplen de manera exacta. Así que por lo menos se considera que desde el tiempo de Antíoco hasta la restauración final por Judas Macabeo, pasaron estos días de la visión, los 1.190 días. Judas ordenó a unos hombres que combatieran en la ciudadela hasta terminar la purificación del santuario. En Daniel 8:25 sigue diciendo, con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su corazón se engrandecerá, sin previo aviso destruirá a muchos, lo que hizo Antíoco sin duda, se levantará contra el príncipe de príncipes, pero fíjense esto tan interesante, dice, será quebrantado aunque no por mano humana. ¿Cómo murió Antíoco Epífanes? La muerte de Antíoco está relatada en Primera de Macabeos 6. Dice, por aquel tiempo Antíoco se tuvo que retirar en desorden del territorio persa. En efecto, al llegar a la capital, Persépolis había empezado a saquear el templo y a ocupar la ciudad. Ante esto, el pueblo se amotinó y recurrió a las armas. Y Antíoco, derrotado, fue puesto en fuga por los habitantes y tuvo que emprender una retirada vergonzosa. Cuando estaba cerca de Ecbatana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a los de Timoteo, y fuera de sí por la ira, pensaba desquitarse con los judíos por la injuria que le habían hecho y que le habían obligado a emprender la retirada. Por eso ordenó, pongan atención, al conductor del carro, avanzar sin detenerse hasta el final del viaje, pero viajaba con él una sentencia del cielo, dice Macabeos. En su arrogancia, Antíoco había dicho, cuando llegue allá convertiré a Jerusalén en un cementerio de judíos, pero el Señor que lo ve todo, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad invisible e insanable, ya que apenas había pronunciado esa frase. Imagínense, apenas pronunció la frase, le sobrevino un incesante dolor de vientre con punzadas agudísimas, cosa perfectamente justa porque él había atormentado las entrañas de otros con tormentos refinados. Pero todavía no desistió de su soberbia. Es más, rebosando arrogancia, respirando contra los judíos el fuego de su cólera, mandó acelerar la marcha, pero se cayó del carro cuando corría a toda velocidad y con la violencia de la caída se le dislocaron los miembros del cuerpo. El que poco antes pensaba en su ambición sobrehumana,
que podía mandar a las olas del mar. Recuerde, ¿quién es el único que puede caminar sobre las aguas? El Eterno. Le creía que estaba por encima. Dice, el que imaginaba poder pesar en la balanza las cumbres de los montes, estaba tendido en tierra y tenía que ser llevado en una camilla, mostrando a todos la fuerza manifiesta de Dios. Y su estado era tal, el del cuerpo del impío, que del cuerpo del impío brotaban gusanos y la carne se le desprendía en vida en medio de terribles dolores, y el ejército apenas podía soportar el hedor de su podredumbre. Esto es lo que está relatado como la muerte de Antíoco Epífanes, cómo había sido anunciada que no iba a ser una muerte normal, que iba a ser un juicio mismo del cielo. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos un Elohim poderoso. Lo que él anuncia, lo cumple. Y todo lo hace él bajo sus órdenes. Terminamos entonces con esto. ¿Cuál es la diferencia entre los cuernos? El de Daniel 7, el cuerno de Daniel 7 sale de la cuarta bestia. El cuerno de Daniel 8, que es Antíoco, sale del macho cabrío, que es Grecia. El cuerno de Daniel 7 surge de entre 10 cuernos y el cuerno de Daniel 8 crece, sale de los últimos 4 y sale y se fortalece. Arranca 3 cuernos, el otro sale de los 4 cuernos de Grecia. El de Daniel 7 se describe de manera sobrenatural como teniendo ojos y boca. Y el Daniel 8, el cuerno de Daniel 8 es Antíoco Epífanes. En Daniel 7 sucede en el primer año de Belsasar la visión, y en Daniel 8 la visión es en el año tercero de Belsasar. Fueron 2 años pasaron entre estos 2 visiones. Este es Daniel 7 y Daniel 8, un anticipo de lo que va a ser el antimesías. Un anticipo que vamos a seguir la próxima semana analizando cuando entremos a estudiar las 70 semanas de Daniel. Espero que toda esta información en realidad a nosotros nos ponga a reflexionar de nuestra posición frente al mundo hoy, frente al mundo. De verdad que nosotros sí tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos con el Eterno o estamos con el sistema del antimesías? De verdad que no podemos seguir en esa contradicción de ver personas creyentes que se dicen creyentes en el Elohim de Israel y apoyando todo este levantamiento contra el Eterno, apoyando la corrupción, la maldad, apoyando toda la imposición de la homosexualidad, la imposición del aborto, la imposición del ateísmo, de todo esto que lleva a lo que estamos viendo a través del mundo. Que nosotros podamos tomar esa decisión y permanecer firmes y prepararnos en la palabra, crecer en la palabra, porque solamente conociendo la palabra nos podemos aislar de asimilarnos a ese sistema por ignorancia, no por mal corazón, pero por ignorancia. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos siga cambiando el corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, y que toda esta palabra el Eterno la ponga en nuestros corazones, porque viene un día en que no vamos a tener acceso a la palabra. Eso está profetizado. Así que espero que tengan una buena noche. Espero que nos podamos ver el próximo lunes con la continuación de las 70 semanas, y que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom para todos y que muchas bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amada Liliana, que Padre Eterno la bendiga. Gracias por esa enseñanza tan poderosa. Igualmente para todos. Un abrazo gigante. Me alegra poder compartir con ustedes todo esto. Que el Eterno los bendiga. Shalom. Amén. Shalom. Shalom. Shalom, hermana Liliana, bendiciones. Gracias por la enseñanza. Está linda. Igual.